¿quién está más incómodo cuando un niño se frustra? ¿Es el niño que está aprendiendo a entender una emoción? ¿O somos los padres porque sabemos que de esa frustración viene tristeza, viene enojo? Bueno, hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, porque tiene mucho que ver con la maternidad de hoy en día, con cómo estamos encarando la crianza, la maternidad y la paternidad realmente. Y también el rol de los cuidadores primarios. ¿Por qué? Porque hoy yo considero, después de haber leído bastante y haber observado bastante, y también después de haber ejercido un rol como mamá y como tía, que estamos sobreprotegiendo a nuestros niños. ¿Y qué es lo que es sobreproteger? O sea, cuando decimos sobreproteger, nos ponemos a pensar y claro, es proteger de más, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué protegemos de más? Y uno se podría imaginar que proteger de más tiene que ver con querer más, ¿verdad? Con quererle tanto a nuestros niños y no permitir que ellos se lastimen y no dejar que ellos exploren porque puede existir un riesgo, porque se pueden raspar la rodilla, porque se pueden caer de frente y tener algunos puntitos, porque puede haber alguien que les secuestre en el peor de los casos, ¿verdad? O sea, pueden pasar cosas a las cuales nosotros no estamos dispuestos a acceder porque son nuestros hijos, porque les queremos un montón y porque les queremos cuidar del mundo que les rodea. Ahora, hay una línea muy fina entre protegerles y cuidarles y amarles y otra que divide eso de el miedo al que les pase algo, la transmisión del miedo a que les pase algo y exagerar con ese cuidado que empieza a limitar su desarrollo. Entonces, me viene a la mente la historia de Andrés. Andrés era una persona que trabajaba conmigo en la oficina, súper estudioso, súper aplicado, súper dedicado. Andrés tenía 23 años. Tiene 23 años, Andrés sigue vivo, pero ya no trabaja conmigo. Andrés era excepcional en cada una de las tareas que le pedías. Ahora, le hicimos a Andrés 3 correcciones a lo largo de 3 meses, que fue su periodo de prueba. Él pasó el periodo de prueba, pero decidió renunciar. Tiempo después, cuando yo me reúno con Andrés de por qué renunció, me dijo que fue porque no aguantó la presión. Entonces yo le pregunté a qué presión se refería Andrés. Y acá me puse a pensar en mi hija, ¿verdad? Entonces él me dice, me corrigieron 2 veces. En mi cabeza yo tenía que fueron 3, pero fueron 2 según él. Y la verdad que no toleré. Esa noche tuve pesadillas, esa noche me sentí muy mal, esas noches no dejé de pensar cómo podía hacer para ser mejor porque me sentía absolutamente incapaz de llevar adelante el trabajo que me estaban pidiendo. Entonces me puse a analizar, consulté con algunos amigos, consulté con unos psicólogos qué podía hacer esto y todos coincidimos en lo mismo, ¿verdad? Que probablemente Andrés había sido un niño muy sobreprotegido, que tuvo muy poca experiencia de frustración en su vida, que tuvo muy pocas situaciones difíciles que atravesar y tuvo muy pocos problemas que resolver y responsabilidades que asimilar, ¿verdad? Que llevar adelante. Entonces yo dije, ¿será entonces que si la sobreprotección hizo todo esto en Andrés, nosotros podemos seguir criando niños sobreprotegidos que sean autónomos, eficientes, eficaces en su trabajo? ¿O será que realmente estamos criando niños, como todo el mundo habla, que son parte de una generación de cristal? Que ante el primer reclamo se quiebran, que ante el primer golpe se doblan, que no están dispuestos a enfrentar los desafíos, que tienen miedo a lo que puede venir. Y todos tenemos miedo a lo que puede venir, pero la idea es poder canalizar ese miedo, gestionar nuestras emociones y seguir para adelante, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto será que estamos sobreprotegiendo y que estamos criando muchos Andreses o no? Entonces yo me puse a analizar la vida de mis hijos y también me di cuenta que en ciertos puntos yo era una mamá sobreprotectora porque te dejas llevar por la corriente, pero también porque tenemos miedo. Estamos consumiendo información súper delicada, súper amarillista. Todos los días uno abre las redes sociales y sí o sí nos salta una noticia de alguien que se murió de un accidente en auto, de un perrito atropellado. Entonces estamos todo el tiempo consumiendo información, pero ahí tenemos que tener cuidado porque nuestros niños no consumen esa información. Entonces finalmente somos nosotros los que le estamos pasando a ellos un miedo innecesario del cual encima no son capaces de gestionar. Y acá voy a este punto que me parece clave, que entendamos como padres, que la sobreprotección no es un exceso de amor, es un exceso de miedo. Nosotros sobreprotegemos cuando tenemos miedo. Y acá va un ejemplo práctico mío que me pasó con mi hija mayor.
Mi hija mayor se olvidó llevar el almuerzo un día y de hecho yo ya lo conté en un material, en un video. Y entonces me llama desesperada, mami, no tengo que comer esto, lo otro. Entonces yo organizo todo, salgo de la oficina, le pido permiso a mi jefe, armo una película entera para poder llevarle el almuerzo. Era la primera que se olvidaba del almuerzo en 3 meses de clase más o menos, porque todo ahora ha sido en mayo. Y le llegó el almuerzo a la semana. Ella, que nunca se había olvidado el almuerzo, se vuelve a olvidar el almuerzo. Y yo dije, epa, ¿qué pasó acá con la responsabilidad? ¿Qué pasó con el compromiso? ¿Qué pasó con la conciencia de tener que llevar el almuerzo todos los días para poder alimentarse durante el día? Entonces, a la segunda vez dije, no, la verdad que no podía luego llevarle el almuerzo, porque si hice toda esa movida la primera vez, esta segunda vez me era imposible. Le dije, mira, mi amor, no te puedo llevar el almuerzo hoy. No sé qué hizo ni cómo gestionó. A la tarde lo único que le pregunté fue, ¿pudiste almorzar? Y me dijo, sí, me encargué yo. Y ahí me di cuenta que yo tenía una hija que podía gestionar su propio almuerzo. Y también me di cuenta que esta hija no se murió de hambre, no tiene desnutrición, no se murió por inanición, ¿verdad? O sea, lo logró sola, logró gestionar su almuerzo sola. Y ahí aprendió y nunca más, en el periodo de 2 meses posteriores, se olvidó el almuerzo. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta en qué momento uno está sobreprotegiendo a su hijo y no. Y uno de los momentos más frecuentes para los que tenemos hijos chicos es cuando le hacemos la tarea a nuestros niños, por ejemplo. Porque no queremos que traigan una mala nota. Y sin embargo, si traen la mala nota, vamos a crear hijos más responsables. Vamos a crear hijos que sepan que para poder pasar de grado y seguir jugando con sus compañeros y seguir compartiendo en el grupo en el que están y poder estar un nivel más elevado, está bien no traer la tarea, equivocarse y volver a asumir el error, aprender de eso y seguir adelante. Pero nosotros no le estamos permitiendo eso a nuestros hijos. ¿Por qué? ¿Porque les queremos mucho? Porque tenemos miedo a que fracasen. Y el fracaso es parte del éxito. El fracaso es parte del aprendizaje. Entonces tenemos que dejarle a nuestros hijos que fracasen. Tenemos que dejarle a nuestros hijos que ellos entiendan cómo llegar al éxito, cómo subir una escalera y llegar a alcanzar el 2.º piso se da porque tenemos pequeños escalones, no porque saltamos de primaria a la universidad. Se da porque saltamos de primaria a secundaria, de secundaria a una tecnicatura, o ojalá a una licenciatura y después a una maestría. No es saltando los pasos. Entonces, en este afán de tratar de evitarle el sufrimiento, lo que estamos evitando es su desarrollo. Entonces, habiendo dicho esto y dejando la semillita para tratar de dejar nuestros miedos de lado y ver hasta dónde le sobreprotegemos y hasta dónde no, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿quién está más incómodo cuando un niño se frustra? ¿Es el niño que está aprendiendo a entender una emoción? ¿O somos los padres porque sabemos que de esa frustración viene tristeza, viene enojo? Por ejemplo, cuando les apagamos la tele, o cuando no les damos el dulce que quieren, o cuando les tenemos que sacar del cumpleaños temprano porque tienen que irse a alguna actividad. ¿Estamos dispuestos nosotros a asumir ese desbalance emocional que ellos van a vivir? ¿Es el niño el que va a sufrir y la va a pasar muy mal, o somos nosotros los adultos los que no estamos siendo capaces de poder acompañar ese proceso para que ellos aprendan de sus emociones, gestionen sus emociones y vayan para adelante? Yo creería en mi caso que somos mucho más los adultos los que tenemos ese tema, esa dificultad, ¿verdad? Como de afrontar las emociones. Y considerando esto, también quiero destacar que siempre hablamos con nuestros hijos de que de los errores se aprende, y sin embargo, últimamente no les dejamos cometer errores. Les va mal en un partido y le decimos, mi amor, súper bien, te va a ir bien la próxima. Mi amor, pero después, cuando realmente son errores donde los padres podemos evitar que cometan, nosotros evitamos que cometan, como por ejemplo que no lleve la cartuchera al colegio. O como por ejemplo, vuelvo a repetir, que no haga la tarea. ¿Verdad? Entonces les estamos evitando errores o les justificamos los errores que realmente son errores que ellos tienen que tener. Yo me acuerdo en mi época, jamás mi mamá me preguntaba qué tarea tenía, mucho menos en secundaria. O si miraba mi nota o no, yo lo único que sabía era que si yo no tenía todos 5, con excepción de 3, 4 que me dejaban tener, yo iba a estar castigada todo el verano. O iba a tener una consecuencia y me iba a tener que ir a trabajar, ¿verdad? Entonces existían consecuencias en nuestros actos, pero no existían padres pulpos, que es lo que somos ahora, mamá pulpo, que tenemos que abarcar todo. Nosotros nos tenemos que meter si nuestro hijo se pelea con un amigo. Nosotros nos tenemos que meter si a nuestro hijo le fue mal en el fútbol y le tenemos que decir al profesor por qué no le metió al partido a nuestro hijo. Nosotros nos tenemos que meter si nuestra hija no llevó el almuerzo, y nos tenemos que meter con el docente o con el profesor si es que no le puso la nota a nuestro hijo que necesitaba para sacarse un 5. Estamos metidas en todo y eso hace que ellos no puedan desarrollar su responsabilidad y su autonomía, pero eso vamos a entrar un poquito más adelante. Entonces,
Cuando sobreprotegemos y cuando tenemos miedo que nuestro hijo salga a la calle solo, en vez de enseñarle a desarrollar habilidades, cuando no les permitimos subirse las escaleras solo, en vez de enseñarles cómo subirse y orientarles a cómo subirse, lo que le estamos mostrando es que no confiamos en ellos. Es que no confiamos en que ellos pueden lograrlo. Entonces estamos criando niños que no tienen autonomía, aunque tienen una autonomía muy débil, muy frágil, que no son tolerantes a la frustración. Entonces ante el primer enojo del jefe o reclamo del jefe renuncian, y que por ende tampoco van a poder sobrevivir a la universidad o al matrimonio, si es que deciden casarse algún día, ¿verdad? Porque el matrimonio implica tolerarle al diferente todos los días de tu vida, y todos los días de tu vida va a ser diferente. En mayor o menor medida somos personas distintas, todos los seres humanos. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos para que ellos puedan desenvolverse en la vida de una manera exitosa? Y ahora vamos al segundo pilar, y este es el gimnasio de la autoestima. A mí me gusta pensar que la autoestima es un gimnasio, ¿verdad? Porque así como nosotros nos vamos al gimnasio y vemos pequeños cambios todos los días, la autoestima se construye con pequeños errores todos los días. El niño que no se equivoca no tiene autoestima. O sea, es clave. Mamá le puede amar, mamá le puede, como decía María Montessori, la confianza en el niño en sí mismo depende de la confianza que construya con su mamá, que construya con sus vínculos primarios y que posteriormente construya con el mundo, pero con el mundo construye en la medida que se equivoca y sabe que es bueno y que puede salir de esa equivocación. Entonces, si nosotros estamos constantemente corrigiéndole todo lo que hacen, y lo hacemos desde que son chiquititos, porque he visto bebés o niños de 1 añito que agarran el lápiz así y la mamá ya viene e interviene y le dice, no, así tenés que agarrar. Un niño de 1 año no puede hacer eso. Entonces les vamos coartando todo su proceso de desarrollo pensando en que lo hacemos con una buena intención. Y lo hacemos con una buena intención. Pero al limitar lo que ellos están probando, lo que ellos están explorando, lo que ellos están experimentando, y al limitar el control del error, que lo van a lograr en la medida que le dejemos seguir probando, estamos limitando el desarrollo de su autoestima. Porque cuando logramos desarrollar autoestima, cuando logramos algo, como por ejemplo, y voy a dar un ejemplo súper ya de mi época de adulta, yo corro maratones, mejor dicho, y mi profesor siempre me decía, yo sé que vos puedes correr menos de 3 horas, yo sé que vos puedes correr menos de 3 horas, yo sé que... Y él me pasaba el plan. Nunca mi entrenador me dijo, estás pisando mal, tenés que hacer esto. No, él me pasaba el plan y me dejaba que yo fluya. Yo aprendía, corrí 7 maratones, nunca corrí en menos de 3. La 8ª maratón salió en menos de 3. Ese fue el momento donde yo me di cuenta que podía correr en menos de 3 horas. No porque me dijo mi profesor, porque yo logré correr en menos de 3 horas. Y no es que yo creí que podía correr en menos de 3 horas porque él me dijo. Era porque yo iba viendo mis avances día a día. Era porque yo iba midiendo mis tiempos día a día. Entonces, cuando uno se equivoca, uno se corrige. Y cuando uno se corrige, uno vuelve a intentar y vuelve a probar. Y podemos volver a equivocarnos y podemos volver a caernos. Pero el tema está en aprender a levantarnos. Si no le dejamos a nuestros hijos que se levanten solos, no van a lograr desarrollar su autoestima porque no van a lograr su objetivo solos. Va a ser siempre con la mano de mamá. Y este es, una vez más, la sobreprotección. Entonces, si volvemos para atrás, ¿qué es lo que está haciendo la sobreprotección? Está limitando la autonomía del niño, ¿sí? Está limitando su desarrollo, está limitando su gestión emocional, y todo porque nosotros tenemos miedos. Y acá voy a algo súper interesante que voy a vincular con el siguiente pilar. En el colegio hace muy poco encontraron una frase escrita en el baño que decía, ¿cómo era? Bueno, algo así como tiroteo en la fecha tal. Entonces, por supuesto, fue en un baño de primaria, ¿verdad? En un colegio del país. Todos los padres entraron en trance. Acá se van a morir todos, alguien va a venir a disparar. Eso le transmitimos a nuestros hijos de primaria, menores de 12 años, que no deberían tener exposición a redes sociales, que no deberían tener TikTok, que no deberían tener acceso a celulares. Pero bueno, eso queda a criterio de cada uno y vamos a hablar en otro podcast de cuáles son las razones por las cuales no. Entonces le transmitimos a nuestros hijos todos esos miedos. ¿Qué pasó? Era una travesura de niños. De un niño que no pudo medir las consecuencias de sus actos, que ni siquiera tenía en mente que iba a causar semejante alboroto. Y nosotros nos encargamos de armar una película de terror de una frase. ¿Y por qué?
Porque nosotros los adultos tenemos mucho más información de la que tienen los niños. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra tiroteo, nosotros nos imaginamos un niño en Estados Unidos disparándole a 20 niños de la escuela, etc. Nosotros nos imaginamos una guerra en Ucrania y Rusia. Nosotros nos imaginamos la Guerra Fría, nos imaginamos el Holocausto, y no paramos de imaginarnos la guerrilla, el EPP, un montón de cosas. Esa información no tienen nuestros hijos. Para nuestros hijos, tiroteo es un juego de posiblemente Roblox o Minecraft, ¿sí? Donde le tienen que matar a un monstruito para poder ascender en otro nivel. Entonces, tenemos una exposición enorme, usamos toda esa información que tenemos, les pasamos a nuestros hijos y seguimos haciéndolo con mucho miedo. No está mal que tengamos miedo. Está mal sobreactuar y está mal sobreproteger. A mi criterio, pero esto dejo a criterio de ustedes también. Entonces acá es donde vengo al tercer pilar. Hoy existe una contradicción muy grande en nuestra generación como padres y en la generación de nuestros hijos. Y esta es que les estamos sobreprotegiendo en el mundo real y desprotegiendo en el mundo virtual. Nos preocupamos muchísimo por las raspaduras, como dije al inicio, nos preocupamos muchísimo porque tengan unos puntitos en la frente, nos preocupamos muchísimo porque se caigan de una silla o de la cama, les estamos poniendo en corralitos todo el día desde que son bebés, dejamos todas las puertas cerradas y llaveadas y no está mal. Las rejas tienen todas piscina y no está mal. Lo que está mal es la desprotección que tienen en el mundo virtual. Tenemos niños desde los 6 meses con pantallas enfrente para que puedan comer la comida. Entonces están dejando de desarrollar otras habilidades como sentir el gusto y poder conectarle a un desarrollo del pensamiento. Tenemos niños que dejaron de hablar con sus padres para escuchar videos, para ver videos en YouTube o en otras plataformas. Tenemos niños que en su tiempo libre dejaron de correr en el patio y desarrollar la musculatura, que esto finalmente hace que el cerebro se conecte de una mejor manera para estar sentado frente a una pantalla moviendo solamente 2 dedos, los pulgares. Que no es malo. Yo no estoy hablando que los videojuegos sean malos en su totalidad, que las pantallas sean malas en su totalidad, que las redes sean malas en la totalidad, pero sí están reemplazando un montón de otros escenarios que son buenos en su totalidad, que son buenos para desarrollar el vínculo, que finalmente es lo más importante en todo este proceso de desarrollo de la autonomía, de la independencia y de la protección y no la sobreprotección. Entonces tenemos que tener en cuenta qué es lo que estamos haciendo con nuestros hijos, que les estamos protegiendo tanto físicamente y desprotegiendo tanto mentalmente. Nos estamos olvidando que una raspadura es mucho menos importante que la ansiedad. Nos estamos olvidando que el corte en un mentón porque se cayó al correr con sus amiguitos es mucho menos importante que un trastorno, que un problema de depresión. Nos estamos olvidando que vincularse con las amigas es mucho más importante que pasar tiempo en las redes sociales y tener problemas de trastorno alimenticio. Entonces, ¿qué es lo que les estamos dando a nuestros niños y adolescentes a cambio de sobreprotegerles tanto en la vida real? ¿Cómo estamos trabajando la digitalidad con ellos? Porque hay países que ya prohibieron el uso de redes sociales a menores de 16 años porque el cerebro no está preparado para eso. El cerebro no está preparado para que una nena esté consumiendo modelos perfectas de Victoria's Secret todos los días de la vida. Y que ya no son de Victoria's Secret, que es su vecina, pero que se dedica a eso. Es otra la realidad. Las redes sociales nos muestran fantasía, nuestros niños necesitan mundo real. María Montessori decía que a mayor concreción, mayor desarrollo del pensamiento cuando son niños. Y sin embargo nosotros hoy le estamos mostrando un mundo totalmente abstracto. Hoy nuestros niños crecen en un mundo 2D, cuando deberían crecer en un mundo 3D. Hoy nuestros niños tienen trastornos del habla porque nadie les escucha, porque solamente reciben información de la televisión o de los medios de comunicación. Entonces, esta dependencia tecnológica, que no tiene que ver por la cantidad de tiempo que tengan en las redes o en los dispositivos o en la televisión, y tampoco tiene que ver con el tipo de contenido que consuman nomás, tiene que ver con lo que están perdiendo en ese momento que están conectados. También afecta al desarrollo de la autoestima y de la autonomía. Otro tema, que es el pilar 4 en esta sobreprotección, es que nos olvidamos de que ellos tienen que desarrollar la responsabilidad. Y la responsabilidad no adquiero yo cuando me voy a la universidad, porque mi papá un día me dijo a los 18 años, papito, es hora de que seas libre, te vayas a estudiar, yo te doy la plata y vos encárgate, como suelen hacer los norteamericanos, ¿verdad? Que le dicen a los 18 años a su hijo, mira, acá tenés la plata, toma, te casas o te vas y pagas tu universidad. Y ellos deciden qué hacer. En todo este tiempo nosotros tuvimos que haber construido la responsabilidad con nuestros hijos. Y construir la responsabilidad con nuestros hijos
es el desarrollo de una habilidad. Nosotros nacemos con capacidades y hay un funcionamiento alrededor. Esto decía el economista Amartya Sen, premio Nobel de Economía, y él dice, todos tenemos capacidades, depende del ambiente para que nosotros podamos desarrollar. Yo tengo la capacidad de andar en bicicleta. Ahora, si a mí me dan una bicicleta a los 30 años o a los 80, probablemente yo ya no sepa montar, o probablemente me lleve 6 meses a aprender a montar una bicicleta. Si yo tengo una bicicleta a los 5 años y tengo un papá que me acompaña y me ayuda a agarrar la bicicleta con emoción, con confianza, y me caigo y después logro montar la bicicleta, logré una habilidad, que es manejar una bicicleta. Si hago eso a los 80, me voy a romper una cadera, me voy a probablemente partir la cabeza, o sea, son otras las consecuencias. Entonces las habilidades logramos en la medida que nosotros tengamos exposición a ciertas prácticas que hacen que desarrollemos esa habilidad. La responsabilidad es eso, es una habilidad que se logra a lo largo del tiempo. Si mi hijo no tiene ni nunca tuvo una responsabilidad, ¿cómo puedo pretender que a los 20 años o a los 18 o a los 19 me pueda decir qué carrera quiere seguir si nunca en su vida tomó una decisión responsablemente? Si nunca levantó un plato de la mesa, si nunca hizo sus tareas solo. Entonces, esta habilidad requiere práctica. Esta habilidad requiere también cometer errores. Entonces, si yo no estudié para un examen y me aplazo, es responsabilidad mía. Ahora, si yo no estudié para un examen porque mi mamá me tenía que avisar, claramente el niño no va a desarrollar ni una responsabilidad. Es la culpa de la mamá que no le avisó el examen. Y nosotros no podemos estar mandando hijos al mundo laboral que le culpen a la mamá de la responsabilidad de no haber presentado el informe para el jefe. O que no puedan llevar adelante una empresa propia o un microemprendimiento porque no saben lo que es la disciplina. Y acá hay una frase muy conocida que dice, disciplina mata talento. Y me encantaría dar el ejemplo de un futbolista como Cristiano Ronaldo, que es el claro ejemplo de la disciplina. ¿Verdad? Él sigue jugando con la edad que tiene tan bien como juega, y como jugó casi toda la vida, siendo hoy uno de los goleadores más goleadores del mundo, por la disciplina que tiene. Entonces la disciplina nos lleva a nosotros a superar nuestros límites, a superar nuestras barreras, a ser exitosos, a hacernos felices. ¿Qué es la felicidad hoy? Eso deberían preguntarse ustedes. ¿Y qué es lo que buscan para sus hijos? ¿Qué tipo de felicidad? Porque nos estamos encargando, al no desarrollar la autoestima, a que nuestros hijos sean felices solamente con materiales extrínsecos que duran 20 segundos, como un programa de tele, como una figurita de Pokémon, como una ropa nueva. Y literal, esa felicidad te dura el día que usaste. Si es que en las redes hubo comentarios positivos al respecto. Eso es lo que es la felicidad hoy para nuestros adolescentes. Entonces, ¿cómo hacemos para tener hijos felices, para tener hijos autónomos, para tener hijos que puedan afrontar, y este es el otro punto, las caídas cuando se caen? Que puedan levantarse de las 1500 veces que se van a caer como nosotros nos caímos. Y ese es el punto donde nosotros tenemos que dejar. Si nosotros tuviésemos que asumir la crianza con una palabra o con una frase o con algunos componentes, quizás para no dejar en uno, yo diría dos, ¿verdad? Uno es dejar a nuestro hijo caerse, claramente orientar en el camino, pero dejarles el camino para que ellos lo hagan solo, acompañar desde atrás. Y otro es aprender a reparar, que eso lo aprendí de una doctora psiquiatra estadounidense, ¿verdad? Donde nosotros los adultos, en esta nueva ola de crianza, donde creemos que los niños tienen que tener, digamos, tenemos que ser más respetuosos, nos olvidamos de poner límites. Y hay veces que como no ponemos límites o como ellos no respetan los límites, llegamos a extremos de castigo porque nos sacan de lo que fuimos criados, de nuestra planificación, y nos olvidamos que tenemos que reparar y que tenemos que enseñarle a nuestros hijos que también somos imperfectos. Entonces, en la caída que nosotros les mostramos a ellos, o que queremos que ellos tengan, también tenemos que aprender a caernos nosotros como padres. Y aprender a levantarnos nosotros como padres. Y eso implica entender de que no somos padres perfectos. Y de que ambos tenemos que saber caernos juntos. Entonces, si yo me caí emocionalmente como papá, tengo que dejarle a mi hijo que se caiga emocionalmente como hijo. Si está triste porque le fue mal en un partido de fútbol, entonces sentémonos a estar tristes juntos. Y olvidémonos del no pasó nada. Es una pavada, no llores. No, sí lloran. Y los hombres también lloran. Todos lloramos. O sea, la tristeza es una emoción. No viene sexada. No es que unos sí y otros no. Somos todos. Todos lloramos. Todos tenemos emociones. Algunos en menor medida que otros. Pero sí tenemos que dejarles caer. Y tenemos que acompañarles a levantar.
Y como último punto, y para cerrar, la pregunta quizá no es cuánto le estamos protegiendo a nuestros hijos o cuán felices queremos que sean nuestros hijos, sino le estamos preparando a nuestros hijos para vivir sin nosotros, porque papá, mamá, abuelo, abuela, nosotros no somos eternos y ellos tienen que aprender a vivir solos y ellos tienen que aprender a construir su camino solos, así decidan casarse y tener una familia ellos también o no. Nosotros hoy estamos criando hijos sobreprotegidos con muy pocas habilidades para poder lograr su felicidad por sí mismos.